Les damos la bienvenida al 19º encuentro en torno al claustro organizado por Fundación de Clausura para dar a conocer la belleza de la vida contemplativa y profundizar en la sabiduría de aquellos que han sido llamados a ella. En esta ocasión queremos descubrir a una orden bastante desconocida. Para ello nos hemos trasladado a la localidad manchega de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, donde vamos a conocer a algunas de las hijas espirituales de San Francisco de Paula, las monjas mínimas. Entramos en el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria y a través del torno nos dan la llave de su casa, enclavada en el corazón de la Mancha desde el año 1627. Con esta llave abrimos la puerta del locutorio y en esta ocasión Sor Rocío de Jesús, su superiora, hace una excepción para permitirnos entrar en clausura. Abre la reja para a continuación darnos un abrazo. Y ya en clausura, tras recorrer las distintas dependencias de este monasterio y saludar a toda la comunidad, nos sentamos en su claustro para aprender de la sabiduría de estas mujeres que buscan la felicidad en Dios. Buenas noches, Sor Rocío. Buenas noches, Blanca, y a todos los que estáis. Muchísimas gracias por vuestro sí, gracias por querer participar y por acogernos en su casa. Con muchísimo gusto, Blanca. Saludar también a Sor María Guadalupe. Hola, buenas noches a todos. Que acompaña a Sor Rocío y bueno, su origen es mexicano y ya escucharemos un acento maravilloso. Y gracias también por conectarse desde Paula a Sor María Ángeles. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy contenta de participar, encontrarme esta tarde con todos vosotros. Sor María Ángeles es la vicaria de la Federación de Mínimas y ha querido participar también porque nos la recomendó Sor Rocío de Jesús, porque ella comenzó su vida monástica en el monasterio de Daimiel y ahora, desde hace ya unos cuantos años, está en Paula con un monasterio, a raíz de la fundación de un monasterio por parte de la comunidad, justamente en la ciudad natal del fundador, ¿no?, de San Francisco de Paula. Ha sido de verdad un placer conversar y preparar con ustedes este encuentro. Muchas gracias a las tres. Bueno, comenzaremos con Sor Rocío. Sor Rocío, ¿cuántos monasterios de mínimas hay en el mundo? Pues en España hay 8 monasterios. Tarragona hay 2, Mora de Ebro y Valls, y otro en Barcelona. Luego venimos nosotras en Daimiel y hacia abajo Andújar, Jaén. Luego está en Sevilla, Jerez de la Frontera y en Archidona, Málaga. Luego en Italia hay 3, en Todi, en Grottaferrata, Roma, y en Paula, donde están las hermanas. Y luego hay 2 fundaciones, 2 casas filiales, uno que está en Filipinas, que ha partido de aquí de Daimiel, y otro que está en México, Saltillo, un intento de fundación, todavía está ahí sin terminar, pero son 2 presencias y ya está. Ahí, esos son las mínimas. Háblenos de su comunidad. ¿Cuántas personas habitan en el monasterio de Daimiel? Y bueno, sus edades y cómo se llaman, si quiere. Bueno, las edades. Somos, de comunidad somos 10. Lo que pasa es que tenemos a 2 de las hermanas que están ayudando en el monasterio de Sevilla. Y bueno, pues las más jóvenes son María Guadalupe, y luego tenemos una de Filipinas, una italiana, y las demás somos españolas. ¿Españolas? Pues de varias partes, casi 2 de algunas de Daimiel,
de Ciudad Real y creo que ya está. Ahora mismo no me acuerdo exactamente, bueno, y ya está. Y esos son la comunidad que formamos. Y bueno, me gustaría decir también algo que siempre he considerado muy importante en mi comunidad, desde que yo entré, ¿no? Siempre he visto un ambiente muy abierto a la voluntad de Dios. Y entonces, como nuestro Santo Padre San Francisco, que empezó por un camino y Dios le guió luego por otro. Entonces él estaba abierto a lo que Dios le iba pidiendo. Y eso ha pasado siempre en la comunidad de Daimiel. Ha habido siempre muchos miembros. Me pidió una vez Blanca que si podía contar cuántas monjas han entrado aquí en Daimiel desde la fundación, desde 1627. Y como tenemos los libros desde la entrada, una hermana de las mayores me lo ha contado y han entrado 241 hermanas en esta comunidad. Entonces, pues sí, ha habido momentos más florecientes, con más vocaciones. Y yo, por ejemplo, cuando entré hice el número 27 en esta comunidad. Pero el Señor ha ido pidiendo y, bueno, pues desde antes de comenzar la federación, la comunidad fue ayudando con monjas a otros monasterios que necesitaban, pues, hermanas, ¿no? Y siempre ha habido esa generosidad, lo cual constituyó también un esfuerzo y un sacrificio, ¿no? Porque era una separación. Las hermanas, cuando entran en un convento de clausura, entran en ese convento, no es para ir a otro, sino ya está siempre en ese convento, a no ser que se ayude por federación o se haga una fundación. Entonces, por federación ha habido muchas veces que la comunidad se ha repartido hermanas a otros conventos. Y luego fue la fundación de Paula, que yo lo recuerdo muy bien, salieron 7 hermanas y fue un desgarrón muy fuerte para la comunidad, pero con mucho gozo porque iban a la tierra de San Francisco. Entonces eso era para nosotros una cosa, pues eso, un deseo que estaba ahí en las monjas desde mucho tiempo y se pudo realizar hace unos años, en el 93. Después surgió la Fundación de Filipinas, otro esfuerzo también, otro desgarrón, pero fue el momento de que incluso nuestro obispo nos escribió una carta preciosa diciendo que nos acompañaba en esta misión para transmitir nuestro carisma en tierras de misión, que era Filipinas, ¿no? Y ahí siguen con una presencia mínima, pero ahí seguimos, ¿no? Eso quería recalcar de la comunidad. Muy interesante. Gracias. Háblenos del día a día. ¿Cómo es un día cualquiera en el monasterio de Mínimas de Daimiel? Pues el día a día en un monasterio, normalmente casi todos los monasterios contemplativos suele ser la oración, el trabajo y en conjunto, ¿no? Entonces, me gustaría destacar una cosa muy importante. Nada más empezar el día, lo primero que solemos hacer es juntarnos en el coro a rezar. Y hay una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Dice, Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Lo decimos cantando, ¿no? Entonces, eso me dije, o sea, antes se procura no hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa invocación quiere decir que yo para hablar necesito de la gracia de Dios para que todo lo que yo hable durante el día proclame la alabanza del Señor. Entonces, cuando se canta esa alabanza, no es lo mismo que decir, una oración cualquiera o se lee un libro, no. Es que estás proclamando una alabanza en nombre de toda la Iglesia para que yo, que lo estoy proclamando con una comunidad, queremos que todo el mundo, cuando hable, proclame la alabanza del Señor. Eso es muy importante. Luego, durante el día, pues procuramos, se reza en la liturgia de las horas. Tenemos también 2 horas de oración en silencio, lo hacemos en comunidad, ¿no? En el recinto donde rezamos la liturgia de las horas ante el Santísimo, por la mañana y por la tarde, 1 hora de oración. Tenemos la misa y durante la mañana, normalmente en todos los monasterios de las mínimas es así,
pues tenemos la iglesia abierta con el Santísimo expuesto, para que la gente incluso pueda venir durante la mañana a visitar el Santísimo. Y eso es la jornada. Luego trabajamos y rezamos, ¿no? Pero lo que me gusta a mí decir de la vida como contemplativa es que toda nuestra vida es una ofrenda. Muchas veces dicen, hay personas que dicen, bueno, pues sí, todos rezamos, y sí, cada uno en su lugar tiene que rezar. Pero es que nuestra vida no tiene otra misión. Nuestra vida es una ofrenda. Otra persona a lo mejor puede decir, bueno, hoy voy a rezar el rosario y lo ofrezco al Señor. Pero es que yo no es que ofrezco un rosario, es que todo lo que haga en mi vida es una ofrenda. Si estoy barriendo, es una ofrenda. Si estoy cocinando, es una ofrenda. Todo es oración, porque todo lo conlleva mi entrega a Dios en la vida contemplativa. De hecho, hay una anécdota que no es una anécdota, que es una realidad, de un monje joven, que no me acuerdo el nombre, creo que fue San Luis, pero no estoy seguro. Estaba barriendo, jovencillo, y le preguntaron, bueno, ¿y si ahora mismo el Señor le llamara a casa del Padre? ¿Qué haría? Y dijo, pues yo seguiría barriendo, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer en este momento. O sea, esa es la paz interior que se vive en el monasterio, ¿no? Y bueno, cada uno en su lugar, ¿no? Pero yo estoy hablando de consagración monástica, entonces toda la vida es oración. Y tenemos que hacer como una familia, pues tenemos que cocinar, hay que trabajar, hay que rezar, hay que preparar los cantos, todo, pero desde esa dimensión de contemplación y de unión a Dios. Interesante. Ojalá todos también cojamos esa idea, ¿no? Estoy haciendo aquí lo que tengo que hacer y dar gracias a Dios por ello, ¿no? Y no quejarnos, y así evitamos la queja. Bueno, ustedes son hijas de San Francisco de Paula y me gustaría si Sor María Ángeles puede hablarnos, ¿no? ¿Quién era San Francisco de Paula? Bueno, San Francisco de Paula es una de las grandes figuras de la Iglesia y si nos ponemos a hablar de él, pues sería muy largo. Decimos alguna cosita y yo invito a todos pues, a interesarse, a informarse sobre su vida, porque es un gran santo y seguramente les puede ayudar mucho, puede iluminar el camino de cada uno de nosotros. San Francisco nació en el 1416 en Paula, Cosenza, en el sur de Italia, en el seno de una familia cristiana y adolescente escogió el camino de la vida eremítica. Se fue a vivir en una gruta solo y durante varios años estuvo solo orando y haciendo penitencia. Trabajaba la tierra con sus manos, se nutría de hierbas, de verduras que cultivaba, dedicado a la oración, a la escucha de Dios, a la contemplación. Después de algunos años empezaron a aparecer los primeros discípulos que le pidieron unirse a él para aprender su forma de vida y su forma de oración. Entonces así se fue formando poquito a poco el primer núcleo de la orden, reconocido oficialmente por el arzobispo de Cosenza en el 1476 como una sociedad de ermitaños. Luego poquito a poco se fue extendiendo hasta llegar a formar la Orden de los Mínimos, que es una orden nueva en la Iglesia, con regla propia, aprobada definitivamente por el Papa en el 1506, todavía en vida del fundador, con 3 ramas, la rama masculina, que son frailes de vida fundamentalmente contemplativa, pero que también ejercitan el apostolado activo, la rama femenina, que somos de vida enteramente contemplativa, y luego la rama seglar, que acoge a personas, familias, a personas célibes o también sacerdotes que quieren seguir la espiritualidad de San Francisco de Paula. ¿Y en qué consiste esa espiritualidad? Pues esa espiritualidad está, digamos, sellada por el carisma de vida cuaresmal. Es un carisma de vida penitencial
pero que ya su nombre, como nos lo indica, pues está centrado en el núcleo de lo que es el mensaje cristiano, que es el misterio pascual. La Cuaresma es un tiempo de preparación para vivir la Pascua, para unirnos a Jesucristo resucitado, y la Cuaresma nos prepara a eso. Nosotros hacemos de la Cuaresma toda nuestra vida, por tanto, toda nuestra vida la vivimos centrada en el misterio pascual, en esta dinámica de muerte al hombre viejo y de resurrección con Cristo a una vida nueva, la vida del Espíritu. Precisamente es esta particularidad de su carisma la que nos llamó la atención concretamente y por la que hacemos este encuentro en Cuaresma, ¿no? Nos gustaría que, pues, la sabiduría monástica se trasladara al mundo, ¿no? Y en este caso, pues, la sabiduría cuaresmal de las mínimas, ¿no? Y pues para al final pues ser todos, ¿no? Cumplir lo que Dios nos ha pedido, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros y cumplir el mandato de Cristo y a Dios primero, ¿no? Y precisamente por eso también me gustaría preguntarle ¿cuál es el lema de las mínimas? Bueno, como lema de la orden se adoptó el Caritas, un escudo con la palabra Caritas. Fue adoptado en el momento de la canonización de San Francisco en el 1519, porque abraza de alguna manera todo lo que es el carisma, la espiritualidad, la misión de la orden, se puede cerrar en esta palabra, porque todo parte de la caridad, del amor hacia Dios, del amor hacia el hermano. Se arranca de aquí para emprender un camino de conversión, de crecimiento en la virtud, en la vida cristiana, y el propósito es llegar ¿a qué? Pues a una caridad más grande, más perfecta, más intensa. Partimos de la caridad para llegar a la caridad. Entonces la palabra caridad un poco engloba todo. Toda la vida y todas nuestras tesis está apoyada en la caridad y dirigida hacia la caridad. La vida cuaresmal que nos propone la Iglesia, ¿no? O sea, propone 3 caminos, ¿no? 3 herramientas, ¿no? El ayuno, la oración y la limosna. ¿Podríamos comenzar por el ayuno? ¿Qué es el ayuno y para qué sirve? Bueno, el ayuno, cuando decimos la palabra ayuno, ¿verdad? Pues ya nos estamos situando en un ámbito religioso. El ayuno es, pues, privación de algunos bienes lícitos, buenos, convenientes, pero no estrictamente necesarios. Entonces, una privación hecha de manera libre, voluntaria y sobre todo para un fin trascendente. Si no hay este fin trascendente, esta proyección religiosa, pues no podemos hablar de ayuno, tendríamos que hablar de dieta por diversas motivaciones. En este ayuno, ¿verdad? Pues este privarnos, este acto de la voluntad, decide privarse de algunas cosas buenas para concentrarse más en lo que es mejor, más importante, que es la búsqueda de Dios, la oración, la escucha de la palabra de Dios. Pues es una dinámica que contribuye a darnos más libertad interior, a facilitar la oración y casi, ¿verdad? Podríamos decir, pues es casi un entrenamiento que nos va ayudando poco a poco a aprender a qué, a adquirir facilidad en qué, pues en la renuncia a cosas que valen menos para escoger lo que vale más. En la renuncia a lo que nos gusta para escoger lo que conviene, lo que nos conviene para nuestra salvación eterna y para la salvación de todos los hombres. Entonces, desde luego tiene que ser entrenamiento, porque los que no ayunamos con frecuencia, a mí personalmente me sucede que puede que el día que ayune solo esté pensando en el ayuno, o sea, no me permite llegar a lo que usted comenta, ¿no? O sea, de poder concentrarse en lo esencial, ¿no? Y en ayudar a otros, en concentrarse en estar atentos en la oración, a estar con Dios, ¿no? Y por eso, ¿nos puede dar algún consejo
para mejorar en este entrenamiento? Como en todos los entrenamientos, lo importante es la práctica, ¿verdad? Como los atletas, el entrenamiento, la facilidad se adquiere con la práctica, pero puede ayudar pues, cuando en los momentos, sobre todo al principio, que nos resulta más difícil, pues pensar que eso que a nosotros nos cuesta un poquito puede ayudar, ¿verdad? Puede ayudar a otros, pensar que hay otras personas que están privados de muchas cosas, incluso de lo más necesario, y es una forma de compartir también su estado de, ¿verdad?, de indigencia, que es un modo de participar en el ofrecimiento que Jesucristo ha hecho por todos nosotros. Él ha ofrecido su sufrimiento por nosotros, esto poquito que nos cuesta, ¿verdad?, para adquirir esa libertad de la oración, la libertad interior, pues lo ofrecemos con gusto a Él porque Él ha hecho por nosotros muchísimo más. También podemos ofrecer al Señor pues esa, digamos, nuestra hambre corporal, pidiéndole que Él sacie y colme nuestra hambre espiritual. Desde luego, así visto, entiendo que sirve para amar a los demás, ¿no? A veces me cuesta comprenderlo, en cuanto al ayuno del alimento. Pero si nos planteamos otras formas de ayuno, que me gustaría también qué tipos de forma de ayuno, de preguntarle, a lo mejor ahí sí se puede ver más claro, ¿no?, el amor a los hermanos, no lo sé. Sí, podemos ayunar y debemos ayunar, no solamente del alimento, sino de todos los bienes que no son necesarios, estrictamente necesarios para la vida, ¿no? Pues el vestido, las herramientas, las diversiones, los instrumentos. Podemos y debemos prescindir de lo que no es necesario, sobre todo en ciertos momentos, ¿no? Nosotras hacemos de este ayuno nuestra vida siempre, pero para todos los cristianos, pues sobre todo en el tiempo en el que queremos profundizar más en nuestra unión con Dios. Entonces es bueno que aprendamos a desligarnos de todas las cosas. Esto, decía antes, nos da libertad interior, pero ya en sí mismo pues es una forma de adhesión a Dios, es una opción fuerte, porque pongo Dios como primer valor de mi vida, y para acercarme a Él renuncio a otras cosas. Por tanto, estoy haciendo ya solamente con el ayuno, con la decisión de ayunar, estoy haciendo un salto de calidad en mi vida. Es verdad. ¿Cómo se concreta el ayuno del alimento? No digo el ayuno espiritual, o que supongo que también tendrán algunas ya fórmulas, ¿no?, para hacer ayuno de otras maneras, pero ¿cómo se concreta el ayuno del alimento en las monjas mínimas? Pues digamos, dado que la vida es cuaresmal, pues seguimos la forma de la abstinencia cuaresmal tradicional que la Iglesia ha propuesto. Luego nos abstenemos de carne y sus derivados. Lo que la Iglesia propone para el miércoles de ceniza, para el Viernes Santo, nosotros lo hacemos toda la vida. Nos abstenemos siempre de alimentos de carne y derivados. Luego, en momentos más fuertes del año litúrgico, como es la cuaresma litúrgica, a este ayuno, digamos, de calidad, unimos un ayuno de cantidad. O sea, limitamos también la cantidad del alimento. ¿Cómo? Según el patrón que la Iglesia nos propone, no hacemos nada original. Una comida al día y luego pues poder tomar una pequeña cosa por la mañana o por la noche según la necesidad de la persona. Es lo que la Iglesia propone como ayuno. ¿Y qué otras formas de ayuno nos recomendaría a los que estamos de fuera para concentrarnos estos días en la oración, para profundizar en nuestra espiritualidad? Pues para concentrarse en la oración, todas las formas de ayuno, pero yo diría sobre todo pues recortar un poco según la condición de cada uno, recortar un poco pues las comunicaciones, ¿no?, las diversiones,
todo lo que puede ser dispersivo de la mente y del corazón, para dar nuestro tiempo a la escucha de la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios tenemos necesidad de silencio, es otro elemento muy importante de la vida cuaresmal y de la vida contemplativa, el silencio. Entonces, hacer un poquito de silencio según las posibilidades de cada persona. ¿Qué dicen los médicos de su alimentación cuando hacen bien, les toma la analítica? Bueno, nuestro médico está muy contento. Tanto que sabemos que lo ha recomendado a otros pacientes, porque dice que es muy saludable, muy saludable. De hecho, las hermanas, pues, excepto algunos casos, ¿verdad? Pero la mayor parte de las hermanas viven muchos años, superan los 90 años con creces. Es un tenor de vida saludable porque lo necesario, los elementos de la nutrición necesarios no nos faltan. O sea, renunciamos a lo que puede dar satisfacción, pero no es necesario. Decía Benedicto XVI en la Cuaresma de 2011 que mediante las prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso de la conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical el amor de Dios. El ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente religioso. Haciendo más pobre nuestra mesa, aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor. Soportando la privación de alguna cosa, y no solo de lo superfluo, aprendemos a apartar la mirada de nuestro yo, para descubrir a alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de nuestros hermanos. Para el cristiano, el ayuno no tiene nada de intimista, sino que abre mayormente a Dios y a las necesidades de los hombres y hace que el amor a Dios sea también amor al prójimo. Si le parece bien, vamos a pasar a la limosna. ¿Cómo hacer limosna en este tiempo de Cuaresma y cómo hacen limosna las monjas mínimas? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad?, de hacer limosna. Se pueden compartir los bienes materiales que tenemos con otros hermanos que no los tienen. Y es una cosa para un cristiano, digamos, obligatoria. Si tenemos bienes, compartir con los que no los tienen. Pero no es la única forma de hacer limosna. Incluso cuando no tenemos bienes materiales, pues podemos compartir los bienes morales, espirituales, podemos compartir con los demás nuestro tiempo, podemos dar a los demás acogida, podemos dar amor, podemos dar escucha. Los padres de la Iglesia decían que no hay nadie que no pueda practicar la limosna porque no hay nadie que no se posee a sí mismo para poderse dar. O sea, la limosna fundamentalmente consiste en darnos a nosotros mismos al hermano. Qué interesante. Pues justamente recogiendo esta idea, el Papa Francisco, ¿no?, aboga por el arte de la escucha, ¿no? Dice, necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Pues venga, apostemos, además de por la limosna que todos conocemos y que muchas veces en Fundación de Clausura también les pedimos, ¿no?, a nuestros donantes, ¿no?, que estén también una limosna muy buena con las comunidades contemplativas, pues también por hacer la limosna de entregar nuestro tiempo al otro, ¿no?, de escucharles. Y ya por último, pues vamos a hablar, ¿no?, de la oración pura, ¿no?, de la oración pura, porque es el concepto que defienden ustedes o que representa su carisma, ¿no?, el concepto de oración pura. ¿Qué es la oración pura? Bueno, la oración pura es un concepto muy difícil, pero digamos así que se trata de la oración contemplativa donde el orante no va a Dios a pedir para sí o pensando en sí mismo. Va a Dios
para alabar a Dios, adorar a Dios, contemplar a Dios y acoger el misterio de Dios en toda su vida, en su vida. Uh-huh. ¿Y cómo ha de ser, no? Yo tenía entendido, ¿ha de ser asidua? Sí, claro. Cuanto más posible. El ideal es la oración pura y asidua. Proponía San Francisco, nos ha propuesto así, la oración pura y asidua. Pero es un ideal al que hay que caminar toda la vida. No se consigue enseguida, no es fácil, hay que trabajar mucho, se necesita mucho ayuno, practicar muchas horas de oración, mucho ayuno, mucho sacrificio, mucha ascesis, para irnos acercando poquito a poco a ese ideal, ¿no? Porque para llegar a la oración pura hace falta tener un corazón completamente puro. Y el corazón puro hay que conseguirlo poco a poco. ¿Y se llega a identificar que se ha llegado? Sí, sí. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que lo podamos identificar, pero digamos, por aproximación, sí, claro. Cuando nosotros vemos en una hermana, pues esa elevación de todas las cosas de la tierra, esa gran generosidad, ese despego de todo, y ese estar siempre, vivir con el corazón y con la mente fijos en Dios, pues entonces, por aproximación, podemos decir que seguramente ha llegado o está llegando. ¿Qué consejos puede darnos a nosotros para mejorar en nuestra oración, para conseguir un silencio interior? Pues el silencio interior viene del ayuno entendido ampliamente como concepto amplio, es decir, de la renuncia a las cosas no necesarias que nos atraen, pero nosotros tenemos que ser capaces de ponerlo aparte para que no tengan eco en nuestro corazón, para que no nos turben. Viene de otra virtud importantísima en la vida cristiana, que es la humildad. La humildad. Si nosotros recorremos el camino de la humildad, pues nos va ayudando mucho a conseguir el silencio interior, y se necesita también la tercera columna de la Cuaresma, que es la misericordia. Necesitamos el perdón. Perdonar a quien de alguna manera nos ha ofendido, si nos ha ofendido. Porque si no perdonamos, pues nuestro corazón está siempre inquieto. No conseguimos la paz que necesitamos para entrar profundamente en la oración. Confiar mucho en la misericordia de Dios y creer que Dios es bueno, nos ama y quiere comunicarse con nosotros. Lograr esa comunicación nos permitirá también comprender cuál es su voluntad, ¿no? Amén. Decía Benedicto XVI con Deus Caritas Et, en su carta encíclica: la historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en que esta comunión de voluntad crece en la comunión del pensamiento y del sentimiento, de modo que nuestro querer y la voluntad de Dios coinciden cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí algo extraño, que los mandamientos se imponen desde fuera, sino que es mi propia voluntad, habiendo experimentado que Dios está más dentro de mí que lo más íntimo mío. Se llega a identificar también esta voluntad de Dios. ¿Cómo se identifica? Bueno, es muy difícil. Bueno, algunas cosas sí, ¿no? Tenemos signos claros de la voluntad de Dios en el Evangelio, en los mandamientos de Dios, en algunos hechos de nuestra vida. Tenemos signos claros de la voluntad de Dios, pero más allá de eso no es muy fácil. Lo importante es que nuestro corazón esté abierto a la voluntad de Dios. Y como nos ha dicho este texto del Papa tan bonito, pues que vayamos a la oración no para tratar de imponer nuestra voluntad a Dios, sino para abrirnos y acoger la voluntad de Dios para nuestra vida, para comprender la voluntad de Dios y acogerla. Porque nuestro mayor bien siempre, en todos los casos, es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos querer para nosotros mismos un bien mayor que el que Dios quiere.
Nunca acogiendo la voluntad de Dios no perdemos nunca. ¿Y la paz sería un indicativo de que estamos haciendo la voluntad de Dios? Sí. La paz es un gran signo de que estamos haciendo la voluntad de Dios, o por lo menos buscándola con honestidad. Muchísimas gracias. Pues ahora que sonríe tanto María Guadalupe, quiero hablar con ella para que nos hable de las hermanas mayores de su comunidad, porque ella me decía cuando hablábamos preparando este encuentro, dice, ellas son la regla viviente. ¿Qué son? ¿Quiénes son las hermanas mayores para Sor María Guadalupe? Bueno, para mí son un pilar muy, muy grande. He tenido, gracias a Dios, que me permitió vivir en experiencias muy importantes con ellas y me han llenado muchísimo y me han fortalecido en mi vocación. He tenido, sí, como te decía, no me han enseñado a lo mejor con la regla, con un libro, me han enseñado con su vida, mucha sabiduría, mucha entrega, yo decía aquí la oración pura, que decía, claro que se ve, yo por ejemplo no había tenido oportunidad de estar con hermanas mayores o conocer así, estar muy de cerca en mi vida, entonces el estar, el acompañarlas en sus últimos momentos y todo, o sea, para mí ha sido muy edificante, porque el abandono en el Señor, tú las dejas en un lado y se quedan viendo, por ejemplo, el jardín y ahí se ponen a orar, o sea, llegas tú después a verlas y te empiezan a emocionar, pero ese árbol es que, o sea, o mire ese pájaro, es que mire ese pajarito cómo está y se va. O sea, yo digo, esa es la oración pura que están en el Santísimo y están encantadas, radiantes, felices, con unos ojos brillantes, y las pones afuera en el jardín o a que vean el jardín y están igual, entonces abandonadas igual a la voluntad de Dios. Y otra cosa, estás tú, por ejemplo, para cuidarlas a ellas, pero ellas están, y ya comió, y ya váyase, y ya, o sea, siempre cuidándote a ti, que no estés cansada, que no hagas mucho con ellas, que ya váyase, y, o sea, estás en el hospital, duérmete, o sea, siempre cuidándote que tú estés bien cuando estás tú ahí para cuidarlas a ellas. Entonces es una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotras las jóvenes ver esta vida ha sido nada al Señor y que pues en el transcurso de los años pues tú ves que se puede vivir, ¿no? Ves eso, exactamente, la alegría con la que viven la vida también es otra cosa que a pesar de los años, a pesar de todo, o sea, tú las ves pues muy, a veces más entusiastas que tú. De repente andas tú un poco así medio caída o en crisis y volteas a verlas y dices, oh Dios mío, y yo con estas cosas que ando, y ellas que a mí me han fortalecido mucho en mi vocación muchísimo. Maravilla. La vida fraterna es una característica también, ¿no? de la vida contemplativa y concretamente también de las mínimas. ¿Se les conoce a ustedes por cómo se aman? Sí. No sabemos, eso lo tienen que decir los de fuera. Nosotros, las mayores, hace 2 años se murió una mayor con 99 años y medio y era muy entusiasta y siempre decía, cuando venían al locutorio a saludarlo, le decía a la gente, es que no saben lo que nos queremos, cuánto nos queremos, pero siempre así, procuramos vivirlo. Tenemos cada uno nuestras limitaciones, nuestros caracteres, pero nos une lo esencial, que es lo importante. Claro que sí, claro que sí. Pues ya para concluir esta entrevista, nos gustaría, bueno, las mínimas nos hacen hoy un regalo. Llevan un tiempo trabajando y aprendiendo y nos gustaría también, Sor Rocío, que nos explicara pues el estudio que están haciendo y cómo están sobre el canto gregoriano. Y hoy, esta noche, nos van a regalar su Ave María. Cuéntenos un poco, ¿cuándo comenzaron esta aventura al canto gregoriano?
Bueno, normalmente, yo por ejemplo, de siempre el programa mayores y todo, se ha cantado algo de gregoriano en las comunidades, ¿no? Pues lo que es el ordinario, el Kyrie, el Sanctus y algunos motetes así más sencillos. Entonces, hace unos años, pues nosotras cantábamos la misa sencilla, de feria, y vino a nuestra iglesia un seglar que, porque era la misa por una tía suya, ¿no? Y se acercó a la reja diciendo que si nos queríamos que nos enseñara gregoriano. Resulta que es profesor de literatura en Francia, pero es de Daimiel. Y entonces dijimos que sí, y ahí empezó nuestra andadura en el año 2015. Y empezó a enseñarnos piezas sencillas del gradual simple, y así empezamos los domingos, y bueno, pues al principio nos parecía una cosa un poco imposible, porque es difícil cantar gregoriano, que se vea todas una sola voz, en fin, y es un canto muy esencial en la iglesia. Pero como yo no me voy a acordar de todo, he cogido unas letras que nos escribía él mientras que aprendíamos, pues para animarnos, ¿no? Para que no nos desanimemos cuando al principio nos costaba tanto. Y nos ponía esto. Y el canto gregoriano es uno de los mayores tesoros de la iglesia, oración viva en la música que eleva el alma. El estilo gregoriano es cuestión de tiempo, práctica. Poco a poco vamos cincelando las voces del coro, porque nosotras a veces nos desanimábamos. Todo llegará. La humildad, la fe, la paciencia y el esmero son la clave. Creo que podemos dignificar y mucho la liturgia con el canto gregoriano. Los fieles sienten el fervor con el que se celebra y vive la liturgia a través de este tesoro musical de nuestra Santa Iglesia. No somos músicos, no estamos ahí para dar un concierto. Nuestras voces las ofrecemos humildemente al Padre para solemnizar dentro de nuestros límites la liturgia de la Santa Misa. Y es verdad, en la Iglesia, porque el canto gregoriano lo hacemos sin música, ¿no? Sin el órgano. Y entonces se oye un silencio total y algunas personas venían y dicen, es que da mucha paz, y es verdad, es que da paz. A veces, claro, no se entiende la letra porque es latín, pero el Kyrie y el Sanctus, la gente se va uniendo, y las demás piezas, que es que son textos litúrgicos que van en consonancia con el Evangelio. Entonces, realmente elevan el alma. Es algo especial. Entonces, para cantar el gregoriano se necesita, yo tengo esa apreciación, ¿no? Se necesita tener paz interior y unidad entre las que cantamos. Si no, no se canta al unísono. Pero nuestras hermanas de Paula también están cantando gregoriano, o sea que en las comunidades poco a poco vamos haciendo. Es una riqueza que es difícil, pero que ayuda mucho a la oración, ¿vale? Eleva el alma. Entonces yo le pregunté a Alberto, que seguramente está conectado, que cuántos, normalmente en España, cree que unos 10 monasterios o así cantan propiamente el gregoriano toda la liturgia, y poco a poco, ¿no? En otros sitios, algunas piezas breves, pero se está recuperando poco a poco. Muy interesante. Bueno, ahí estamos. Es muy bonito. Pues muchísimas gracias, Alberto, que veo que estás aquí, que contesta mis queridas mínimas. Será también interesante tal vez hacer un encuentro especializado en el canto gregoriano. Pues con ustedes, con su canto gregoriano, vamos a rezar el Ave María.
Muchísimas gracias. Ha sido precioso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede formularla a través del chat o bien activar su micrófono y esperando su turno de palabra, pues comenzar. Hola, buenas noches. Bueno, lo único que se me ocurre es lo que os he puesto por escrito. Es increíble, es maravilloso el haberos escuchado, ¿vale? Y daros las gracias por la oportunidad de poder unirnos a este tipo de reuniones. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Un saludo. Igual. Estamos emocionadas al oírlas, dice Antonio. Ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa y su mensaje. Me han emocionado mucho. Qué delicadeza. Qué significativas las mínimas. Dice, escriben en un, me parece que es medio portugués, medio español. Muchísimas gracias por compartir la riqueza de su vida. Qué ejemplo de vida, un ratito de paz en este mundo tan ruidoso. Hemos disfrutado mucho escuchando su carisma. El Señor las bendiga infinitamente. Bonita reunión. Muchas gracias, hermanas, por esta presentación de su vida religiosa, por recuperar el canto gregoriano, como lo dijo Auxiliadora en su mensaje. Precioso el canto gregoriano. ¿Qué diría una persona casada que le gustaría hacer oración y vida tranquila todo el día? Esta es una pregunta que manda Marian Costa. ¿Qué dirían a una mujer casada que necesita una vida más tranquila y le gustaría hacer más oración? Bueno, pues yo le diría que una vida más tranquila quizás sea un poco difícil, pero que puede sin duda hacer oración todo el día partiendo de los quehaceres, de los pequeños inconvenientes, de las alegrías o de los problemas que cada día le presenta. Aprovechar cada ocasión para elevar el corazón a Dios y convertirlo en oración, eso sí que lo puede hacer. Hermanas, tengo una pregunta, dice Julio. ¿Cómo vencer las distracciones que de pronto nos pueden llegar cuando estemos orando? Pues eso también es muy difícil. No se pueden vencer las distracciones de pronto, sino lo que podemos hacer es no darles importancia y no prestarles atención, sino que dejar que la distracción pase, que nuestra atención continúe fija en el Señor. Como cuando estamos hablando con una persona humana, hablamos con ella, yo ahora estoy hablando. Si en mi cabeza aparece otra idea, no puedo impedir que aparezca, pero sí puedo dejarla aparte porque quiero seguir esta conversación. Entonces, las distracciones... No se lo apunta. O sea, por ejemplo, yo qué sé, si le llega y dice, tengo que hacer esto, no se lo apunta. No se... Sí, bueno, eso para después. Pero ahora estoy ocupada en algo que es para mí muy importante, que es la oración. Alberto les anima a grabar un disco y a venderlo, pues apenas hay canto gregoriano grabado, con voces femeninas, dice. Nos preguntan qué significa la palabra mínimas, ¿por qué se llaman ustedes mínimas? ¿Verdad? Es una pregunta que no se la hice como tal. Pues porque el ideal del fundador, enamorado de Jesucristo, que siendo hijo de Dios, vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo pequeño, su ideal era imitar a Jesucristo en este hacerse pequeño. Entonces él, el nombre mínimo quería indicar esto, ¿no? Seguir a Jesucristo en su voluntario hacerse pequeño por nosotros. Si él se hizo pequeño, nosotros no podemos desear ser grandes. Nieves López dice que muchísimas gracias por este enriquecedor encuentro, por hacernos llegar la riqueza y belleza del canto gregoriano. Antonio dice que es una pena no haberse podido conectar a tiempo, pero que verá el encuentro en diferido. Como todos los encuentros, intentaremos siempre grabarlos y colgarlos en nuestro canal de YouTube,
Si me dejan un día, pues lo haré a tiempo, sin correr, para hacerlo bien. Hay que repetir esta experiencia tan enriquecedora. Dice Enrique González Herrero que conocen personalmente a las mínimas y damos fe de que son y contagian puro amor. Muchas gracias, un placer, una bendición. Gracias les dan unos cuantos. También pregunta desde cuándo está fundado el convento, desde la fecha de fundación del convento de Daimiel, 1627, ¿verdad? Sí. Y la de Paula, cuéntenos por qué fundaron en Paula. O desde cuándo y cómo se dio esta necesidad de repente ahora en el siglo XX. Pues la fundación fue hecha en el 1993 porque tuvimos la ocasión concreta, era un deseo antiguo, ¿no? Porque nuestra rama, las monjas mínimas, apareció en España, concretamente en Andújar, por los caminos de Dios que son inescrutables, cuando el fundador estaba en Francia. Nosotras nacimos en España y nunca habíamos tenido la oportunidad de llegar a Paula. Entonces era un deseo alimentado durante siglos, poder abrir un monasterio en la tierra del fundador, donde él vivió su primera experiencia de vida eremítica y contemplativa. En el 1993 se dio la oportunidad concreta, la posibilidad concreta de poder hacer esta fundación y bueno, pues nos lanzamos a hacerla. También era un deseo no solamente nuestro, de las monjas, también de los hermanos de la primera orden, de los frailes, de los seglares, porque se deseaba tener en Paula la triple expresión del carisma, ¿no? La familia al completo. Y se puede realizar. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque verdaderamente vivir donde el fundador vivió y comenzó su experiencia, pues nos ha acercado mucho, nos ha ayudado a comprender mejor la espiritualidad y el carisma. Quiero agradecer la conexión también de las hermanas mínimas de Valls y de Andújar, que si quieren participar o responder algunas de las preguntas que aquí se formulan, nosotros encantadísimos. A lo mejor les pillo un poco desprevenidas. Pero si quieren, pueden activar su micrófono y su cámara y estaríamos encantados de saludarlas. Decir también, preguntan, hermanas, si hacen encuentros vocacionales y con qué frecuencia. Pues eso depende. Depende de quien lo pida. Si lo piden, pues sí. Nosotras muchas veces nos mandan sacerdotes a alguna persona y que quiere hacer un retiro, pero no tenemos una hospedería con con un jardín para poder pasear y eso. Eso no lo tenemos. En Paula sí se tienen encuentros, no propiamente dentro, pero en un locutorio grande, van grupos y eso. Depende de lo que pida cada persona o cada... Si una persona tiene vocación y quiere conocerlas, ¿qué tendría que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotras y ya sería un contacto o por email o por el WhatsApp, pues llevar un discernimiento, ¿vale? Porque un encuentro, cuando entiende usted encuentro como con más personas, ¿verdad? Sí, por según eso lo lo que has decía. dicho, sí, con varias personas, pero si Vale. una persona quiere hablar o tiene cierta inquietud, pues puede precisamente llamar, hablar, preguntar. Muy bien. Y luego, Pedro hace una pregunta. Desde la clausura, ¿qué visión tienen de la sociedad actual? No sé, yo, María, del mundo actual, que está un poco bastante desorientado. Porque como está vinculado de Dios, pues entonces surgen muchos sufrimientos y muchas falta de paz, falta de orientación, por supuesto, pero es por eso, porque se vinculan de Dios. Dios tiene que ser el centro de todos, no solo de los contemplativos y de los consagrados. Dios es el centro de toda la persona humana, porque hemos salido de Dios y a Dios vamos. Queramos o no queramos, a Dios vamos.
porque allí nos volvemos a juntar todos allí arriba, depende de cómo nos portemos aquí, ¿no? Pero ese es nuestro centro, siempre es Dios. Entonces, cuanto más cerca de Dios, más centrada está tu vida, más paz y más alegría irradias hacia afuera, hacia afuera. Y si me ocurre simplemente quiero decir una cosa, a la persona que ha preguntado por las distracciones, claro, nosotros cuando de jovencillas nos decían, claro, pues siempre te distraes en la oración, muchas veces, normal, pues una cosa muy sana es reírse de sí mismo y decir, bueno, ya me he distraído otra vez, pues te ríes un poco y vuelves otra vez a centrarte y no da más problema. Porque las distracciones están ahí, somos humanos, no somos ángeles. Entonces te tienes que conocer, reírte de ti mismo y volver otra vez a centrarte. Y ya está, y no hacer más problema. Sé que también las monjas mínimas de Sevilla están conectadas y las monjas mínimas de Valls contestan, que escriben que tenemos la misión de ser luz que ilumina a los penitentes en la Iglesia y pedir por la paz del mundo que nos encomendó nuestro fundador. También pregunta María Auxiliadora si tienen usted, ¿dónde está la orden seglar? ¿No? Porque habían comentado una orden seglar. ¿Dónde se encuentra actualmente? Pues no sé. Pues en España está en Barcelona y en Valencia, en algunas ciudades de Andalucía también. En Italia está muy difundida, un poco por todas partes, ¿no? En España está más localizada en algunos núcleos. En Valencia me parece que es en Alacuás. Sí. En Andújar, no me recuerdo ahora mismo cómo se llama el pueblecito de Andújar. No sé. Y en Barcelona, pero si a alguna persona le interesa en concreto, pues podemos hacerle llegar los contactos. Si quieren, también pueden decir su correo electrónico, mínimasdaimiel, ¿verdad? ¿Cómo es? @gmail.com. @mínimas.org. mínimasdaimiel @mínimas.org. Muy bien. Y Paula Y ya por último recojo las palabras de Teresa, también las recojo y las asumo como mías, ¿no? Muchas gracias por este rato tan delicioso. Muy buenos datos para ayudar a los que estamos en este mundo lleno de ruido, ¿no? Ayuno para recordar la necesidad tan presente, ofrecimiento, gracias por mostrarnos su convento, ¿no? Su vida en el convento. Muchísimas gracias a todos. Gracias por conectaros también desde Estados Unidos. Dice que también hay seglares de nuestra orden. Gracias de corazón y hasta el próximo encuentro. Blanca, se me olvidó decir un detalle. Tenemos aquí detrás un cuadro, que no es un cuadro porque lo hemos querido poner, es que es pintado por una hermana de comunidad que ya falleció. Es el último que pintó. Sí, es un Cristo crucificado y es muy bonito. Lo queríamos haber puesto. Pues es que es precioso. No hemos hablado de que también ustedes se dedican a la restauración, que también son una orden, son una comunidad muy interesante por esto, ¿no? Gracias y que tengan una buena noche. Hasta pronto. Igual, a todos. Muchas gracias a todos. Dios. Saludos, madre. Mi mamá está conectada. Su mamá. Somos las monjas carmelitas de Caudete, Albacete, y nuestra vida es vivir en obsequio de Jesucristo meditando día y noche la palabra del Señor. El motivo de este vídeo es para pediros ayuda para arreglar la casa que tenemos al lado de nuestro monasterio, dedicado al corazón de Jesús y de la Virgen de Gracia. Desearíamos convertirla en hospedería para poder acoger aquí a chicas que deseen hacer una convivencia vocacional para discernir su vocación y descubrir si son llamadas por el Señor a vivir nuestro carisma carmelita. Al habilitar esta casa nos podría proporcionar una fuente de ingresos y con esta labor acogeríamos a personas que deseen compartir con nosotras unos días de retiro, silencio y meditación.
Deseamos transmitir nuestra fe, la fidelidad del Señor en nuestra comunidad, cómo nos ha mantenido desde 1914, que fue cuando se fundó este convento. La alegría que sentimos de ser del Señor, cómo esperamos de Él que lleve a cabo este proyecto y que nos conceda hacer realidad, como en la Virgen María, la voluntad del Señor. Tenemos la certeza de que el Señor nos va a proveer, como hizo con Abraham, y en vuestros donativos veremos esta promesa hecha realidad. De corazón oramos por todas las personas que nos ayuden y en nuestras plegarias diariamente intercedemos ante el Señor por todos. Al igual que en nuestra liturgia de las horas, elevamos nuestras peticiones por todas las necesidades de nuestros hermanos los hombres y mujeres de este mundo que tienen ansias y necesidad de paz, justicia y compasión. En definitiva, que el reino de Dios sea la vida de nuestras vidas. Nos sentimos bendecidas y agradecidas por vuestra generosidad y sabed que contáis con nuestra pobre oración para que el Señor os bendiga y cuide. Nuestra plegaria a la Virgen del Carmen os colme de toda clase de bendiciones y protección en el corazón de nuestra Madre.